Vamos a cambiar nuestra realidad personal, nuestro contexto familiar, y vamos a cambiar nuestra ciudad teniendo actitudes que cambien. Y todo tiene que ver con una mente transformada. Una mente que comienza estando como retorcida, una mente retorcida. Pero cuando pasamos por la cruz, esa mente que está retorcida es renovada. Y ya es nuestra responsabilidad decir: Señor, una mente retorcida y renovada necesita estar rendida. ¿A quién? A Dios, a la soberanía de Dios. Y entonces, cuando cambia nuestra manera de pensar, ya lo vamos a leer al texto, va a cambiar la forma en la que vivimos. Pero no solo tiene que cambiar una mente, tiene que cambiar un corazón. O sea, no solo mentes transformadas, sino motivaciones transformadas. No solo una cabeza transformada, sino un corazón transformado. Y entonces hablamos de que nuestras motivaciones eran engañosas, egoístas, equivocadas, pero necesitábamos recursos de Dios, divinos, que nos ayudaban a cambiar nuestro corazón. Y el primer recurso tenía que ver con la visión de Dios, el segundo con la verdad de Dios y el tercero con la voluntad de Dios. Porque de esa manera nuestro corazón ya va a empezar a palpitar de otra manera. El ritmo cardíaco espiritual ya no es seguí tu corazón, sino seguí el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener éxito o prosperidad en la vida. Ahora, les decía que ahora hay que llevarlo a la práctica. Bueno, hemos intentado de alguna manera ser bastante concretos y prácticos en qué cosas debemos poner en práctica. Pero en último lugar, esta mañana o este mediodía ya, contarte de que no solo necesitamos una mente transformada, motivaciones transformadas, sino maneras transformadas. No solo una cabeza transformada, un corazón transformado, sino una conducta o un comportamiento transformado. Y de eso vamos a hablar. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12. Búscalo en tu Biblia personal, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Hay una versión que se llama Dios habla hoy, que lo dice de esta manera, te lo comparto. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahora, ¿cómo era? ¿Por qué hay que cambiar la manera de vivir? ¿Por qué debería cambiar la manera de vivir? Porque evidentemente nuestra vieja manera de vivir es una manera de vivir, según el texto bíblico, vano. Y te lo leo. Dice la Biblia en 1 Pedro 1:18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vacía manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata. Y claro, Pedro sigue diciendo, sino con la sangre preciosa del Cordero. Ahora, nuestras maneras de vivir hacen o manifiestan o ponen en evidencia lo que pensamos y lo que sentimos. Nuestra conducta dice cómo somos. Por eso en esta mañana me gustaría que nos preguntemos como los papás de Sansón. Sansón fue un hombre muy elegido por Dios desde el vientre de su mamá. Dice la Biblia que él fue, hay una expresión que seguramente algunos deben recordar, nazareo desde nacimiento, o sea que era una persona dedicada exclusivamente, consagrada exclusivamente a Dios. Pero antes de nacer, los papás, Manoa y su esposa, se acercan al anunciador, al mensajero, y le dicen esto en Jueces capítulo 13, verso 12. Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Eso dice la Biblia. ¿Cómo debe ser mi manera de vivir? Porque lamentablemente mi manera de vivir está intoxicada por el contexto en el que vivo.
una de las cosas que hacemos periódicamente es repetir lo que otros hacen, porque todos lo hacen así. Vos fíjate, me contaban, por ejemplo, que en la iglesia cerraron el predio del costado con alambre en esta semana, ¿no? Porque la costumbre hacía que la gente que quería cruzar hacia el hospital hacía de que pasen por la propiedad privada, la propiedad de la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? No lo sabían, pregunten. Bueno, ¿saben qué es lamentablemente una mentalidad que tenemos los seres humanos? Entonces, como todos hacen eso, no importa si está bien, está mal. Entonces, ven un semáforo, si alguien lo pasa en rojo y no pasó nada, yo paso también. Si yo copio un examen y no pasó nada, yo también lo hago. O si otros lo hacen, yo también lo hago. Si todos ponen apodos, yo me prendo porque la mayoría parece que tienen la razón. Ahora, la Biblia dice que yo no puedo imitar la manera vana de vivir de los demás. Mira lo que dice la Biblia, te lo leo clarito. Dice Proverbios 22, 24 y 25. No hagas amistad con aquel que se enoja demasiado, o sea, con el iracundo. Me permite la expresión, espero que no suene grosera, con el calentón, con esa persona que se enoja por cualquier cosa. La Biblia dice, no hagas amistad con el iracundo, ni tengas tratos con el violento, no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. ¿Te das cuenta? Que si yo aprendo las maneras de aquellos que están lejos de Dios, lamentablemente voy a caer en mi propia trampa. Entonces, ¿de qué manera cambia mi manera de vivir? Cambiando mi manera de pensar. Por eso arrancamos hablando de mentes transformadas. En segundo lugar, de motivaciones o un corazón transformado. Pero esta mañana quiero ir al grano, quiero ir y apretar el botón de tu corazón y pedirle al Señor que aplique esta palabra en tu vida para que pueda cambiar tu manera de vivir, una manera transformada. Voy a hablar de 3 cositas y espero ser claro, sencillo, concreto. En primer lugar, necesitamos hablar de honrar. ¿Honrar a quién? A Dios. Honrar a Dios. Si tenés tu Biblia allí, me gustaría que vayas conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Repito siempre, yo agradezco que me permitan compartirles otras maneras de decir lo que nuestra querida Reina Valera nos ha dicho por años. No habrás de notar de que lo único que cambian son las expresiones, pero no el concepto, no el sentido del texto. Y en esta versión que voy a compartirte y que vos vas a comparar con la que tenés ahí, dice así: aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Versículo 24. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Amén, o así sea. El problema es que estos a los cuales Pablo denuncia, no solo que deshonraron su propio cuerpo, sino que deshonraron al Señor que los había creado. A ver, la palabra honra es una palabra que usamos mucho en nuestros cultos y en nuestras canciones, pero muchas veces no entendemos el significado. Yo no sé si vos sabés que la palabra honra no solo significa ¿qué cosa? Respeto. Literalmente significa esto: reconocer el valor que algo tiene. Eso es honra, es reconocer el valor que algo tiene. Ahora, ¿quién es el que aprecia? ¿Quién es el que cotiza el bien? En el caso del ser humano, ¿qué valor tiene el ser humano? ¿Lo que dice el espejo? Pregunto. No es lo que dice el espejo.
¿Lo que dicen las redes sociales? No es lo que dicen las redes sociales. Lo que dice el diseñador, el creador, el inventor, el fabricante. Es Dios el que ha cotizado tu vida. Por lo tanto, cuando yo me deshonro, me maltrato mi propio cuerpo, estoy deshonrando al creador. Por eso es que el texto bíblico dice que no solo la deshonra tenía que ver con un maltrato del cuerpo, sino con un uso indebido del cuerpo, porque el texto en el contexto habla de relaciones sexuales que no están aprobadas por Dios, no porque Dios sea anticuado, retrógrado o contrario a las costumbres comunes de hoy, sino porque Dios ha diseñado tu cuerpo para la honra del mismo creador. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:15: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Y escuché esta frase: lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Por eso necesitamos entender que la honra es reconocer el valor que Dios tiene y el valor que Dios ha dado a su creación. Y entonces vos te preguntarás, bueno, Andrés, pero aterrizalo a esto, bajalo al llano, a lo que pueda practicar. Y vos me dirás, ¿de qué manera honro a Dios? Porque en nuestras canciones hablamos mucho de la honra, pero en nuestra vida diaria no lo hacemos. Y entonces quiero sugerirte, de acuerdo a lo que encuentro en la Biblia, maneras de honrar a Dios, porque estamos hablando de maneras transformadas. Número 1, podemos adorar o honrar a Dios con alabanza. Dice el Salmo 95:2: vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento, démosle honra con alegres canciones de alabanza. Mira, cuando cantamos una canción como la de recién, eres el Dios que adoramos, eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, eres el Dios capaz de hacer llover, eres el Dios que hace tronar, eres el Dios que decide de repente darle el permiso a las olas para que avancen un poquito más. Eso se conoce como un tsunami. ¿Sabes quién permite que las olas avancen según los límites que Él mismo le puso? El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, cuando cantamos estas canciones, lo que estamos haciendo es honrar a Dios de una manera práctica, a través de música, de expresiones artísticas. Lo puedo hacer a través de la poesía, lo puedo hacer a través de una escenografía, lo puedo hacer a través del arte, de la pintura, de la música y demás, de la actuación. ¿Por qué? Porque con canciones de agradecimiento podemos darle honra. Pero en segundo lugar, puedo honrar a Dios con mi conducta. Dice Proverbios 14:2: el de recta conducta honra al Señor. El de recta conducta honra al Señor, y el de conducta torcida lo desprecia. ¿Te ha pasado alguna vez que tuvieron que llamar a tus papás porque te portaste mal en el colegio? Levante la mano. Quiero orar por vos esta mañana. No hace falta. Pero si eras un niño ejemplar, te felicito. Después me firmás la Biblia, nos sacamos una selfie y lo publico en mis redes. Pero si eras como yo, periódicamente la maestra mandaba una notita a casa diciendo: va a tener que hacerse presente. Y cuando mi mamá se enteraba de que tenía que dar la cara en el jardín, en el colegio, en el primario, en el secundario, y no era muy lindo. Mi mamá no entraba así al colegio, entraba como diciendo: ay, ahí viene otra vez la mamá de Andresito, otra vez la mamá de Andresito, a dar la cara. ¿Por qué? Porque la conducta es vergüenza. El hijo consentido, dice la Biblia, que avergüenza a la mamá. El hijo consentido, bueno, el que tiene una conducta recta, a Dios le hace sacar pechito. A Dios le hace decir: ese es mi pibe, ese es mi muchacho, ese es mi muchacho. Lo codea a Gabriel, lo codea al arcángel Miguel, le dice: mira, ese es mi muchacho, ese es mi muchacha. Porque el de conducta recta honra al Señor, o sea, le da alabanza y adoración. Pero aquel que tiene una conducta torcida desprecia al Señor, o sea, no tiene en cuenta lo que Él es.
sea, número uno, con canciones de adoración o con expresiones artísticas que lo honran. En segundo lugar, con nuestra conducta. Pero en tercer lugar, escucha esto, teniendo compasión de los pobres. Eso es lo que dice la Biblia. Te lo leo al texto. Dice Proverbios 14:31. Proverbios 14:31. El que explota al pobre ofende al Creador, pero el que le tiene compasión honra a Dios. He leído una versión por las dudas, se llama Palabra de Dios para Todos. El que tiene compasión del pobre, lo que está haciendo es reconocer que para Dios el pobre es importante. En nuestras ciudades, sea una ciudad de 20,000 habitantes, de 40,000 habitantes, de 200,000 o de 1,000,000 de habitantes, el pobre no deja de ser la sobra de la sociedad. El pobre no deja de ser la escoria, el marginado, el que, bueno, si te acordás, le tirás unos mangos. Es aquel que te limpia parabrisas en las esquinas de las calles, o aquel que te pide en la puerta de las casas. ¿Sabes que cuando uno tiene un corazón como el de Jesús, que cuando veía a las multitudes le tenía misericordia y compasión porque los veían como ovejas descarriadas sin pastor? Cuando nosotros tenemos una mirada similar a la de Jesús, estamos honrándolo. Voy a leerlo de nuevo al texto y te vas a dar cuenta. El texto dice, el que explota al pobre ofende al Creador. O sea, si yo me aprovecho del pobre porque es pobre, estoy atentando directamente contra aquel que lo creó. Pero el que le tiene compasión honra a Dios. Entonces, ¿cómo voy a tener maneras transformadas honrando a Dios? En primer lugar, ¿cómo? Y con alabanza, con canciones de agradecimiento. Y en segundo lugar, con una conducta recta. Y en tercer lugar, con compasión hacia los pobres. O sea, cuando yo le doy de todo corazón a alguien, no para... ¿Vieron que en la sociedad en la que vivimos, cuando alguien nos ayuda a los pobres, se saca una selfie y la sube a sus redes? Pasa. ¿Por qué? Porque quieren el like, quieren el reconocimiento, quieren que alguien los valore, aparecer en las noticias. Pero no es lo que Dios nos está proponiendo. Ahora, en cuarto lugar, ¿sabes cómo podemos honrar a Dios? Con nuestros bienes y riquezas. Te lo leo al texto bíblico, Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que producís. A veces pensamos que la producción tiene que ver con ciertos rubros industriales, pero no. Todo lo que vos haces durante el día tiene una ganancia, una utilidad. Entonces, de todo lo que producís, tenés que honrar a Dios con tus riquezas. Si vos me decís, pero Andrés, yo tengo 13, 14 años, yo no manejo un mango, no te creo. Perdona, pero no te creo. ¿Por qué? Porque seguramente vas al kiosco del colegio. Y no creo que te fíen. Y si te fían, en algún momento vas a tener que garpar. Entonces, con esos pocos mangos que tus viejos te dan, que manejás porque hiciste una changuita, cortaste el pasto, lavaste la ropa, lavaste la taza, colgaste la toalla, ¿dónde? ¿En él? Muy bien, en el ganchito. Con eso que hiciste y te ganaste unos mangos, la Biblia no te recomienda, te ordena que honres a Dios con tus riquezas. Entonces, ¿te puedo recomendar algo? Yo sé que esto no es una ley, pero es un muy buen consejo. Me lo dieron a mí, entonces te lo paso a vos porque no soy egoísta. Escucha, al menos, arranca con un 10% de tus bienes, dáselos al Señor. Al menos. Entonces capaz que alguno me diga, el hermano está hablando del diezmo. No estoy hablando de que sea una ley. Pero sí estoy sugiriendo de que podés arrancar con algo, con un básico. A don José Bongarrá, que fue el fundador de muchas escuelas en este país, ya está con el Señor hace muchos años. Un diario muy importante de Buenos Aires le hizo una nota cuando estaban inaugurando uno de los primeros colegios, centros comunitarios evangélicos, y le preguntaron a don José, usted es evangélico, ¿qué piensa del diezmo? Y don José Bongarrá aprovechó y dijo, el diezmo, una miseria. El diezmo es una miseria. Claro, cuando lo ves con los ojos de Dios,
Dios te hace esta propuesta. Dios te dice, mira, yo te doy el 100% para administrar. El 100% es mío en realidad. Yo te lo doy a vos para que lo administres. ¿Qué te parece si del 100% de lo que producís me devolvés el 10%? Nada más. A ver, levante la mano, ¿quién agarraría viaje? Acá hay productores, no agarrarían viaje si tenés una utilidad del 90%. O sea, el 90% lo administras vos, el 10% dáselo al Señor. Repito, esto no, yo sé que no es una ley, no es una norma que debamos que practicarla dogmáticamente. Te estoy sugiriendo, entonces, vos manejás 1.000 pesos en la semana, 1.000 pesos, dale 100 al Señor. 100 pesos. Ganás 2.000 pesos en la semana. ¿Cuánto sale lavar un auto acá en La Punta? 5.000 pesos. 5.000 pesos. Mira, si vos te pones con una hidrolavadora, muy bien, con una hidrolavadora o con una manguerita, un balde, esto es un poquito más forzado que lavar la taza, chicos, les cuento. Un poquito más. Pero si vos te pones a lavar autos en la ciudad y ganás 5 lucas, 500 pesos al Señor. Solo 500 pesos. Si ganas 10.000 pesos, 1.000 son para el Señor. Arranca ahí, porque de esa manera, te animo, vas a honrar a Dios con tus bienes y con tus riquezas. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, y entonces seguramente hay para juntadas del fin de semana. Bueno, si tus viejos te dan unos mangos para juntarte y tomarte una coca o un helado con los chicos, separa un poquito de ahí, pero nunca te olvides que Dios quiere que honremos al Señor con nuestras riquezas y con lo mejor de todo lo que producís. Con lo mejor de todo lo que producís. Dicen por allí que se encontraron un billete de 500 pesos con uno de 10.000 pesos en la calle. Y entonces el billete de 500 pesos le preguntó al de 10.000 pesos: che, ¿cómo anda tu vida? ¿Qué ando? De teatro, en estadios, en placeres, en casinos. Y el de 500 pesos dice, agacha la cabeza, y entonces el de 10 le dice: ¿y vos? Y yo de iglesia en iglesia. Yo de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque solamente le damos al Señor lo que nos sobra. Lo que nos sobra. Entonces te animo que desde jovencito, desde adolescente, así vas creciendo con esta actitud de decir: Señor, todo esto es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Honrar al Señor. ¿Cómo lo hago? Con canciones de alabanza, con una conducta recta, con compasión hacia los pobres, con mis riquezas le voy a dar al Señor. Cuando hablo de riquezas no estoy hablando de ser multimillonario, estoy pensando en esto es lo que tengo, de esto le voy a dar al Señor. Ahora, escucha lo que te voy a pedir. La manera de honrar a Dios es valorando lo que Dios valora. Eso significa también dándole honra a aquellos que Dios honra. ¿Conoces una frase de la Biblia que dice más o menos así? Honra a tu padre, bien, y a tu madre. Ah, la sabía la frase, bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Dónde? Sobre la tierra. Bien, ¿la recordás a la frase? Ahora, ¿por qué crees que la Biblia dice eso tantas veces en su texto? ¿Por qué? Porque Dios honra a tus papás. Y dijimos, amigos queridos, que la honra significa no solo el respeto, sino reconocer el valor que ellos tienen. Honra a papá y a mamá. Y entonces vos me agarrás en privado, me levantás la mano y me decís: pero vos no sabés el papá que yo tengo. Mi papá me golpea. Mi papá es un alcohólico. Mi mamá lo abandonó a mi papá cuando yo era niño o niña. Vos no sabés quién es mi papá. Cuando mi mamá se descuidó, mi papá me tocó las partes íntimas. Mi papá o mi mamá me abandonaron y me entregaron a un tío abusador
¿Cómo querés que honre? ¿Cómo querés que respete a papá y a mamá? Es que la Biblia no dice respeten a sus padres si son buenos. La Biblia no dice respeten a sus padres si fueron los mejores. Y si no fueron los mejores, denúncienlos. No. Para que te vaya bien tenés que honrarlos. Eso es respetar el valor que Dios les dio. Y obviamente no estoy haciendo apología del delito. Y si alguien abusó de vos, vos tenés que denunciarlo. Y si alguien abusó de vos o te entregó para que alguien lo haga, vos tenés que denunciar el delito. No te quedes con eso. Busca asesoramiento pastoral y asesoramiento profesional para que puedas sanar eso y cerrar esos capítulos, porque si no vas a enquistar un dolor durante toda la vida. Necesitas tratar con eso. Ahora, estamos hablando de la honra a los papás. ¿Y sabes hasta cuándo hay que honrar a papá y a mamá? Aún después de muertos. Aún después de muertos, porque yo he escuchado muchos jóvenes o adultos que cuando papá y mamá ya no estuvieron en la tierra, empezaron a despotricar contra ellos. No me hablé de mi viejo, menos mal que se murió. Y la Biblia dice que hay que honrar a papá, honrar a mamá. ¿Por qué? Porque la vida es una calecita y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si vos no honrar a tus viejos, cuando vos seas papá o mamá, no pretenda que tus hijos te respeten. No, claro. Porque esto es una vuelta. Entonces, te recomiendo que honres a aquellos que Dios honra. En primer lugar, a papá y a mamá. Pero la Biblia también habla de honrar a nuestras autoridades. Te lo leo al texto. Dice Romanos 13:7. Ustedes den a cada uno lo que deben. Paguen los impuestos, paguen los aranceles a quienes corresponda, den respeto y honren a los que están en autoridad. ¿A quién debo honrar? A los que están en autoridad. Quiero que me ayudes porque están calladitos. ¿Qué tipo de autoridades nosotros tenemos en nuestra sociedad? Te escucho. Ya hablamos de los padres, así que ese no vale. La policía, muy bien. ¿Qué hay que hacer con la policía? Policía, botón. No, ¿cómo vamos a decir eso? Policía, botón. No, tenemos que respetarlo. ¿A quién más? A los bomberos, muy bien, respetar a los bomberos. Si no te agarran con el chorro y ¿sabe qué? Terminas allá. Más vale, yo los respeto por las dudas. ¿A quién más? A los profesores hay que respetar. Más vale, sobre todo cuando entran a clase y dicen saquen una hoja. Sí, señor profesor, yo ahí los respeto. ¿A quién más? ¿A quién? A los médicos hay que respetarlos, bien. A los mayores. ¿Sabes que hay un texto de la Biblia que dice que ante las canas te tenés que poner de pie? Eso significa respeto. ¿A quién más? A los gobernantes. Gobernantes municipales, comisionado municipal o intendente de la ciudad, el consejo ejecutivo, el consejo deliberante, los diputados. ¿Saben qué hacemos los seres humanos? Los bardeamos, los denigramos. Entonces tenemos que respetarlos. ¿A quién más hay que respetar? A nosotros mismos, muy bien. Al Señor. Está faltando a los jefes. Hermanos, tenemos que respetar a los pastores, a los líderes de las iglesias. Tenemos que ser respetuosos con ellos. La Biblia dice, ténganlos en alta estima. Trátenlos con cariño. Dice Hebreos capítulo 13, verso 17, obedézcanlos. No les hagan la vida difícil. No les hagan la carga complicada. Jovencitos, no se rebelen, no hagan una revolución diciendo, ustedes no van a escuchar. No, porque la vida es una calecita. Y cuando ustedes quieran tener autoridad sobre una clase de niños, de 2 o 3 niñitos, y el niño se les dispare, usted va a decir, más respeto. ¿Cómo respeto? Si vos no fuiste capaz de respetar a tus pastores y líderes. ¿Estoy siendo claro o no? Cualquier cosa nos agarramos allá afuera, ¿no? ¿Dónde pego bien yo? Muy bien. Hay 2 palabras que se la llevan, ganchito y tobillo. Número 2, voy más rápido. No solo la manera de honrar, sino la manera de hablar. Honrar es la primera palabra que tenías que anotar. La segunda palabra clave es hablar. Manera de hablar.
se tiene que destacar en el Hijo de Dios, en el discípulo, en el seguidor de Jesús, que nuestra manera de hablar es distinta, se tiene que destacar. Dice Mateo capítulo 26, verso 73, algo así. No sé si es el texto, si no a ver si lo tengo anotado por aquí. Sí, 26:73. Dice que Pedro estaba alrededor de un fueguito, habían encendido un fuego. Jesús ya lo habían apresado para llevarlo a un juicio injusto. Ustedes saben la historia, terminó crucificado a favor nuestro. Pero en aquel entonces está Pedro allí calentándose, quiere pasar inadvertido, no quiere que nadie lo vea. Se pone la capucha, Pedro, se pone la capucha. Y entonces cuando él se quiere ocultar, viene alguien y le dice: ¡ah, te descubrí, cachafá! Vos te querías esconder, vos sos de ellos. Y el texto me llama la atención porque dice esto: aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre. Si yo soy estricto con el texto, evidentemente habla del acento, de la tonada que tenían los galileos. Por la tonada se dieron cuenta que Pedro era del grupo de Jesús. ¿Me explico? Los santiagueños tenemos un acento, los puntanos tienen un acento, los de San Rafael tienen un acento, si vas a Córdoba tienen otro acento, y si los porteños tienen otro acento, ¿viste? Entonces, todos tienen acento. Ahora, déjame pensar por un instante. Bueno, los de Granadero Baigorre también, otro acento. Ahora, si vas, déjame por lo menos aplicar esto. Pedro, se nota que sos del grupo de Jesús porque tu manera de hablar es parecida a la de él. Ahora mi pregunta es, cuando mis amigos del colegio, mis amigos del club, mis amigos del barrio, mi familia que no conoce a Jesús me escucha hablar, dice: no podés negar que estuviste con Jesús porque aún tu manera de hablar te descubre. La manera de hablar. Ahora, ¿cómo honro a Dios o cómo tengo una manera de hablar diferente? ¿Sabes qué dice la Biblia? Proverbios 10:14, las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Hablar por hablar. ¿Sabes qué es hablar por hablar? Hablar de más, hablar sin sentido. Por ejemplo, también Proverbios 10:19 dice: hablar demasiado conduce al pecado. O, como lo dice otra versión, en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras. ¿Por qué hablar por hablar cuando no tenés algo sabio para decir? Dice Pablo a los Efesios: ninguna palabra que huela mal, que esté medio como en estado de putrefacción. A ver, Reina Valera lo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, esa que huele mal, esa que vos decís: ¿viste lo que dijo? Esas palabras no tienen que salir de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice el texto. O sea, ¿qué voy a decir, jovencitos? ¿Qué tengo que hablar? Palabras buenas. Pero ojo, porque los jóvenes repetimos lo que hacen los adultos. Entonces, vos vas a ver que un niñito repite cosas que hacen los adultos. Somos testigos, algunos adultos aquí, de que hubo un niño sentado en el último banco que cantaba tan fuerte como cantábamos los adultos. No sé cómo se llama el nene que tenía como un rosario colgado. Santiago. Es impresionante lo que cantaba Santiago. En una ocasión me pasó, me siento adelante, pero no me siento adelante porque me gustan los primeros lugares. Me siento adelante y en los desfiles voy adelante porque atrás no veo nada. O sea, soy como Zaqueo que se tiene que subir un sicómoro permanentemente. Ahora, me ha pasado un montón de veces que estando en la iglesia, sentado, cierro mis ojos. Nosotros practicamos en nuestra congregación el poder levantar nuestros brazos en adoración al cielo. Y de repente, de reojo, veo un niño al lado mío que me está imitando y hacía lo mismo que hacía yo. Cuando yo digo una grosería ante una autoridad, yo le reclamo al policía, insulto al gobernador, me quejo del presidente. Lo que voy a hacer es proponerle a los niños que hagan lo mismo. Por eso, si yo no respeto a mi esposa, mis hijas no lo van a hacer tampoco.
hablar demasiado no está bien. Hablar cosas corrompidas no está bien. Tengo que hablar cosas buenas. Y dice el texto bíblico allí en Efesios capítulo 4, dice esto: la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que la persona que te escucha, sea la voz que vos, sea la edad que tengas, que las personas que te escuchen sean personas que digan, la verdad que hace bien escucharlo al muchacho. Porque aún el muchacho, en su tierna edad, cuando teme a Dios, es estimado, es una persona respetable. ¿Por qué debo cambiar mi manera de hablar? Porque mi manera de hablar dice lo que hay en mi corazón. Vos te acordás que lo dijo Jesús, ¿no? Que de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Entonces, te hago una pregunta. Mírame acá. Nunca vas a ver algo tan lindo como lo que estás viendo ahora, así que mírame acá. ¿De qué hablas permanentemente en tus conversaciones? Siendo honesto. No me digas, bueno, esta semana estuvimos charlando sobre Levítico capítulo 13 con mis compañeros del colegio, sobre los sacrificios. No, decime la verdad, ¿de qué hablas? Fútbol, ¿verdad? Mucho fútbol. Si le preguntas un poquito a los jóvenes, van a hablar de frivolidades, cosas que tienen que ver con la farándula. Saben muy bien cuántos, con todo el respeto que me merece, porque debe haber tenido, si la mujer adúltera, pobrecita, se la bancó con 5 maridos y después el que se enganchó no era el marido, o sea, tenía un lío en su cabeza, pobrecita. Con todo el respeto que me merece la China Suárez, ¿vos le conocés el actual novio de la China Suárez? Porque 5 maridos ha tenido, o 6, o 7, y el que ahora tiene no es. Pero sabemos más de ella. Frivolidades, chicos. ¿De qué vamos a hablar? De fútbol. Sabemos muy bien cómo formó River ayer, cómo formó Boca, la próxima lista de la selección. La sabemos perfecta. Pero ¿alguien me puede decir los 12 apóstoles? ¿Cómo se llaman de corrido? Bueno, Pedro, Juan, Jacobo y para de contar. ¿Vos sabías que hay un tal Tadeo? Hay un tal Natanael, hay un tal Felipe. ¿Vos sabías? O sea, ¿podés decirme más o menos cómo son las 12 tribus de Israel? No, ¿sabes por qué? Porque no hablamos de cosas que edifican. ¿Eso significa, amigo, que vos tenés que hablar de la Biblia solamente? No. Pero que cuando vos hagas tu aporte sobre religión, política y economía, que lo podés hacer, porque sos una persona inteligente y parte de esta sociedad, lo hagas con altura, cosa que yo nunca voy a poder hacer. Hablar con altura jamás. Pero por lo menos con propiedad, que edifique al que me está escuchando. Entonces, no es que, no, con él no se habla porque él vive de la iglesia, ¿viste? Entonces, con el tipo no se puede hablar nada. No, tenemos que hablar de ciencia, de política, de religión, de deporte, de los grandes problemas que aparecen en el mundo. Tenemos mucho para decir desde una perspectiva bíblica. ¿Lo podemos decir? A fin de dar gracia a los oyentes. Porque Jesús también en otra ocasión dice, ojo, porque de toda palabra ociosa. ¿Sabe qué significa el ocio? ¿Qué es el ocio? ¿Alguien sabe? ¿Me pueden ayudar? Estar desocupado sin hacer nada, eso es ocio. Yo tengo una definición que me gustaría, después de ganchito y tobillo, mirá, jamón del medio, lo mejor de lo mejor. El ocio es peligroso. Sí, ¿por qué es peligroso? Porque cuando uno hace ocio, por lo general termina siendo macana. De toda palabra ociosa que los hombres hablen, o sea, ¿de qué estuvieron hablando? La verdad que de nada. Bueno, eso dice la Biblia, que vas a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y cuando te presentás delante de Dios y Dios te dice, che, cuando se juntaron esa vez ahí en la casa de fulano, contame, ¿qué dijeron? No, nada, Señor, no. ¿Qué vos estabas ahí escuchando? Y sí, oyente silencioso en nuestras conversaciones. Ese es el Señor. De toda palabra ociosa. O sea, vos te das cuenta que el Señor te está escuchando permanentemente, que te está mirando permanentemente.
Pero no tenés que asustarte como que te aparece Wilson y te está observando. No, te tenés que estar seguro porque el Señor está con vos permanentemente. Entonces, número 1, honrar. Número 2, hablar. Tenemos que hablar cosas que hagan el bien. Número 3, y termino, hacer. Hacer, 3 cositas, hacer. Dice la Biblia en Isaías 1, 16 y 17. Isaías 1, 16 y 17. Límpiense y purifíquense. Quiten sus maldades de mi vista. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Sean honestos con los demás. Ayuden al oprimido. Hagan valer los derechos de los huérfanos. Defiendan a las viudas. ¿Te diste cuenta? ¿Dónde está el hacer el bien? En primer lugar, para hacer el bien tengo que limpiarme y purificarme. Eso habla de confesión de pecados. En segundo lugar, habla de un abandono de aquellas cosas que tengo que dejar de hacer. Pero en tercer lugar, tengo que aprender. No es sencillo aprender a hacer el bien, chicos. Levante la mano. ¿Quién se comió un choripán apenas salió del vientre de su madre? ¿En serio? ¿Un choripán? ¿En serio? Vení, contá tu testimonio, hermano. ¿Sabes por qué no? Porque hay que aprender. Cuando uno nace, va creciendo y va tropezando y va aprendiendo. Y si yo te pregunto si vos te acordás de las veces que te derramaste la sopa en el babero y las veces que mamá te tuvo que limpiar el pañal, porque hay que aprender. Entonces, el hacer el bien no es sencillo porque nuestras mentes están torcidas, porque nuestro corazón está enfermo. Entonces, cuando la mente es transformada, cuando nuestro corazón es encauzado y es sanado, entonces sí podemos aprender a hacer el bien. Y fíjate qué clarito que lo dice Isaías. Lo dice así: sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Ahí tenés 4 cosas que podés hacer de entrada. Aprende a hacer el bien. Aprende a hacer el bien. Pero por otro lado, hacer el bien significa literalmente obedecer al Señor. ¿Alguien puede leerme públicamente Jeremías 7:23, por favor? Jeremías 7:23, con voz bien potente como para que escuchemos todos. De a uno no se peleen, por favor. Jeremías 7:23 dice: ¿saben que esa expresión andad en todos caminos que os mande literalmente significa esto? Hagan el bien y les va a ir bien. Hagan el bien. Anden en el camino, porque andar en el camino no significa que vos agarrás el GPS y agarrás viaje. No, significa, ¿qué es andar en el camino? Es poner en práctica los principios divinos. ¿Sabés que la Biblia dice que hacer tiene que ver con buenas obras? Alguno de ustedes debe recordar lo que Pablo le escribe a los Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: por gracia son salvos por medio de la... Y esto no de vosotros, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque no es por obras, no es por obra, para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese, ahí está el andar en el camino, para que anduviésemos en ellas. Quiere decir entonces que las buenas obras son aquellos haceres desde que nos levantamos en la mañana temprano hasta que nos acostamos en la noche y aún en nuestros sueños. Todo lo que hagamos tiene que redundar en la gloria de Dios, porque nuestras maneras deben cambiar.
La Biblia dice claramente, escucha, 1 Corintios 10:31, dice esto: si pues comes o bebés o haces cualquier otra cosa, y ahí mete a andar en bicicleta, y ahí mete escuchar música, y ahí mete estudiar en una carrera, y ahí mete juntarte con amigos, y ahí mete practicar algún deporte, y ahí mete salir a trabajar, y ahí mete publicar algo en tus redes, y todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, porque tenemos que tener maneras transformadas. Leo un texto más y termino. Mirá, 1 Corintios 16:14. 1 Corintios 16:14. Si alguien lo puede leer, por favor, bien fuerte, se lo agradezco. 1 Corintios 16:14. Vamos de nuevo, por favor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos de nuevo, a ver. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Gracias. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. Te voy a contar algo que no sé si vos lo has notado, pero el verdadero amor allá afuera no está. ¿Sabés qué es el amor para el mundo en el que vos vivís? En el que vivo yo. Sentirse bien con alguien. Eso es amor. Me siento bien con alguien. El problema es cuando dejo de sentirme bien con ese alguien y entonces corto la relación para empezar a sentirme bien con otro. Por eso hoy las relaciones son descartables. ¿Te diste cuenta? ¿Sabés que hoy se conoce como divorcio express? Ya no necesitas que ambos estén de acuerdo como para desvincularse. Si una persona ya no quiere estar con quien estuvo casada, va, habla con un abogado, paga el trámite, que obviamente un fangote de guita, no sé si se entiende la palabra fangote, pero es mucha plata, y te hacen el trámite. ¿Por qué? Porque ya, y vos le preguntas, che, ¿pero qué pasó? No, lo que pasa es que ya no siento amor. Es que el amor no es un sentimiento. El amor es un mandamiento. Para el mundo el amor es un sentimiento. Para Dios es un mandamiento. ¿Querés que te diga la base bíblica? Juan 13:34 dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. La manera en la que el mundo va a saber que son mis discípulos es por el amor que se tienen unos con otros. Mis amados hermanos, quiero decirles algo para terminar. ¿Saben de qué manera vamos a mostrar que somos discípulos de Jesús? De la manera en la que nos amamos nosotros. Así como la Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, y no dice y lean sus folletos y escuchen sus canciones y vengan a sus conferencias, sino sus buenas obras. De la misma manera, la Biblia dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos con otros. La gente de afuera está cansada de las fantasías, de las fantochadas, de aquellas ficciones que nosotros los cristianos le hemos tratado de mostrar. Ellos quieren ver cómo nos amamos. Y no recorro el país, pero he visitado algunos lugares y donde voy me cuentan historias similares a estas. Sabes que vengo de una iglesia que se dividió. Vengo frustrado y avergonzado, escapándome de la religión porque yo pertenecía a tal lugar y después se pelearon y ya no sé qué hacer, ya no tengo ganas de congregarme y esto o aquello. A lo largo y a lo ancho del país pasa lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque hemos pretendido mostrar que somos cristianos con la versión Reina Valera o la que sea de turno. Porque hemos intentado coimear a la gente mostrándoles algo que no somos, cuando la gente lo único que necesita saber es si nos amamos unos a otros. Tenemos una generación de jóvenes que tiene hoy la determinación de decidir si
o la decisión, la posibilidad de decidir si van a mostrar a Cristo amándose o simplemente viviendo una religiosidad. Saben que canto en un conjunto folclórico, se llama Surcos de Vida. Podés visitar ahí en Spotify, tenemos un par de discos grabados y los podés escuchar. Y vas a escuchar una de esas canciones, dice que a veces aquel que aparenta ser cristiano vive una religiosidad aburrida y vana que ni por las tapas te acercan a Dios. Así que te animo a que puedas vivir una vida diferente, que cambies tu realidad, no poniéndote los lentes de realidad virtual, sino cambiando tu manera de pensar, mente transformada, cambiando tu manera de sentir, un corazón transformado o una motivación transformada, y cambiando tu manera de vivir, maneras transformadas, una conducta y un comportamiento transformado. Si te falta fe, decile al Señor como el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Amén.